Hola, muy buenos días. Nosotros les vamos a hablar sobre el tema de tesoros coloniales de Guanajuato. Mi equipo está integrado por Alonso Zavala, Ana Emilia, Canseco Antunes Dian, Villalpando Campos, Ariadne Montserrat y su servidora Valdés Matamariana. Les voy a hablar un poco más sobre la historia de Guanajuato, que su nombre se deriva de Guanajuato, que es en purépecha, que significa ya sea lugar montuoso de ranas o lugar de muchos cerros. Esto debe su fundación a los reales de minas del siglo XVI, que pues al paso del tiempo fueron convirtiendo a Guanajuato en el principal centro minero, ya sea de oro y de plata, y gracias a esto se construyeron unas de las más bellas ciudades, que fue San Miguel de Allende, Guanajuato y León. Durante el virreinato, Guanajuato, como ya lo mencioné antes, era el centro de producción de oro y plata más conocido, y también se le dio el nombre de Real de Minas por el virrey Antonio de Mendoza. Sin embargo, tiempo después se le cambió a Santa Fe de Real de Minas de Guanajuato. Esto hizo que se concentrara más el trabajo hacia la Nueva España. Ahora hablaremos un poco más sobre el escudo de Guanajuato, que se otorgó el 8 de diciembre de 1741 por el rey Felipe V de España, con el título Muy noble y muy leal, Ciudad Santa Fe y de Real de Guanajuato. Bueno, podemos ver en la imagen que en el centro se encuentra la imagen de la Santa Fe de Granada, España, que es por así decirlo, el santo de ese tiempo, y ella está sosteniendo una concha, que significa la estabilidad en el hogar. También podemos ver que tiene unos laureles con el significado de victoria, y tienen también unas flores de acanto, que es la fidelidad. Igual podemos observar que tiene mármol, que era el principal, por así decirlo, el principal material que había en ese tiempo. Y también tenía oro, que significaba la pureza. Esto hizo que fuera reconocido Guanajuato por la UNESCO en 1988 como Patrimonio Cultural de la Humanidad. A continuación les voy a hablar un poco más sobre su arquitectura, que se basa más en la época del barroco y del neoclásico. La mayoría son barroco. La primera, la que voy a hablar, es Parroquia de San Miguel Arcángel, que esta fue construida a finales del siglo XVII con el estilo barroco, y en 1880 un albañil autodidacta llamado Don Ceferino diseñó una nueva fachada neogótica. Esta nueva fachada estaba inspirada más que nada en las catedrales de Europa, y podemos observar que tiene muy presente el estilo de torres puntiagudas y sus arcos ojivales. Estas torres y estos arcos son visibles desde casi cualquier punto de la ciudad. Voy a hablar también del Templo de San Francisco, que este fue construido en 1740, igualmente con el estilo barroco, pero sin embargo este tiene una fachada de cantera rosa con detalles ornamentales en dorado y azul, que fue cuando ya se empezó a conocer esos colores aquí, que se sacaron de aquí de hecho. La fachada presenta una torre con un campanario y una espadaña que alberga varias campanas. Obviamente en el interior de la iglesia cuenta con una nave central amplia y alta, con techos de bóveda de cañón y una cúpula de la parte central. Todo esto con decoración detallada en oro y una imagen de San Francisco de Asís en el centro. Continuemos con el Santuario de Jesús de Nazareno de Atotonilco. Este es uno de los mejores ejemplos del arte barroco en esta época, en la arquitectura de la Nueva España. Fue a inicios de 1740 por Luis Felipe. Es una iglesia que se compone por varias capillas pequeñas, que principalmente están decoradas con pinturas al óleo que pintó Juárez, y pinturas murales de Miguel Antonio.
Ahora les voy a hablar un poco sobre el más conocido por Guanajuato, que es la alhóndiga de granaditas, que este sí ya es un estilo más neoclásico, más simple. Eh, Tiene cuadros en el centro de Guanajuato y fue construido más que nada con piedra local de colores verde y rojizo. La alhóndiga es un inmueble sobrio, monumental y prácticamente cerrado. También de aquí podemos sacar del famoso Pipila, que fue un trabajador minero que en la época de la independencia de México, él cargó en su espalda una piedra, una roca grande y incendió la alhóndiga de granaditas. Podemos continuar con el templo de Valencia o iglesia de San Cayetano, que esta fue construida igual con cantera rosa, con el estilo barroco del siglo XVIII. Este posee retablos con oro e incrustaciones de marfil y maderas finas. Tiene imágenes de San Nicolás Tolentino y San Ignacio de Loyola. Esta fue construida en la más famosa del Bajío, que es llamada la Valenciana, donde se extraían los metales como plata y bronce. Esta construcción se detuvo hasta 1778. Y por último, les voy a hablar de la Basílica Colegiata de Nuestra Señora de Guanajuato. Comenzó su edificación en 1671 y fue concluida 25 años después. Esta más que nada fue patrocinada por los mineros de la zona y es elevada a la categoría de la basílica en 1957. Una de las imágenes que se muestran ahí fue donada por el rey Carlos I y su hijo Felipe II al pueblo de Guanajuato como una forma de reconocimiento a su prosperidad minera el 8 de agosto de 1557. Esta muestra una escultura de madera de la Virgen y el Niño con una peana de plata repujada como base. Hasta aquí mi tema. Les vamos a continuar con gastronomía, que será presentada por mi compañera Alonso Zavala, Ana Emilia. La gastronomía de Guanajuato es una rica representación de la tradición culinaria mexicana caracterizada por una función de sabores indígenas y españoles. Algunos platillos más emblemáticos incluyen serían los ingredientes locales que es el maíz, el chile y las hierbas. Este primer platillo mexicano son unas enchiladas que se preparan con tortilla de maíz bañadas en una salsa de chile guajillo, rellenas de queso fresco y acompañadas con papas y zanahorias fritas. El segundo es fiambre estilo San Miguel de Allende. Es una ensalada que combina diferentes tipos de carnes frías, frutas, vegetales y queso aderezada con vinagreta. El tercero es la cajeta de Celaya, un dulce de leche típico de la región elaborado con leche de cabra y azúcar, ideal para postres como acompañamiento. El siguiente es las zonas charamuscas. Son los dulces típicos hechos de piloncillo moldeados en figuras decorativas. Por último tenemos el aguamiel, que es una bebida que se extrae del maguey, la planta del agave, y que tiene un sabor dulce y refrescante. Además, Guanajuato es conocido por su oferta de bebidas tradicionales como el mezcal y el tequila, así como por su influencia en la cocina contemporánea gracias a eventos como festivales como el Festival Internacional de la Gastronomía y el Vino. A continuación pasaré con mi compañera Diane, que explicará las culturas. Bueno, yo soy Canseco Antunes Dian y yo les voy a hablar de las culturas de Guanajuato. Las dividí en tres, que es la chupícuaro, la chichimeca y la otomí, que aunque otomí es chichimeca, la quise separar para hablarles de ella más a profundidad. Ok, la cultura chupícuaro es estuvo desde el 800 antes de Cristo hasta el 300 después de Cristo en el valle de Acámbaro, al sureste de Guanajuato.
Estos se caracterizaban por la cerámica policromada en tonos rojos, negro y crema. Ellos producían figurillas femeninas con tocados elaborados y esto representaba la fertilidad y la feminidad de la mujer. Em, ellos se basaban ellos se basaban en la agricultura, que era frijol, maíz y calabaza, en la caza y en la pesca. Esta cultura se le conoce como la madre del Bajío y fue una cultura muy influyente para los siguientes sociedades que vinieron después. Ok, las chichimecas. Primero empezar diciendo que los chichimecas no eran solo un grupo étnico, sino era una confederación de pueblos nómadas y seminómadas que estaban al norte de Mesoamérica. En esto les vamos a hablar de los guamares, pames y guachichiles. Los guamares se centraban en el Bajío de guanajuatense, que es como León, San Miguel de Allende y la capital de Guanajuato. Estos eran cazadores, recolectores y a veces agricultores. Eran muy belicosos y difíciles de someter. Resistieron la colonización española y tenían y las incursiones mexicas que venían después de eso. Fueron exterminados y absorbidos por diferentes sociedades que vinieron después. Siguen los pames, que los pames estuvieron al norte de Guanajuato, como en San Luis de la Paz y Tierra Blanca. Estos eran más sedentarios y eran agricultores de caja. El idioma o dialecto que tenían era propio, que era el pame, y es del grupo otomangue. Eran menos hostiles con los españoles, pero aún así participaron en la guerra de los chichimecas, y estos fueron evangelizados. Tenemos el último grupo, que es huachichiles, que eran del norte de Guanajuato. Estos eran nómadas y guerreros y se pintaban el cuerpo de rojo, de ahí su nombre, los cabeza roja. Eran más agresivos y participaron activamente en la guerra de los chichimecas. Vivían en cuevas y estaban en constante movimiento por miedo a ataques que podían recibir. Y estos terminaron diezmados por enfermedades, guerras y la asimilación forzada. Por último, sacando a los otomís eran un grupo de los chichimecas, eran considerados chichimecas. Estos se orientaban en el sur de Guanajuato, como San Miguel de Allende y Acámbaro. Estos eran sedentarios y agricultores y hablaban otomí, su dialecto propio, que sigue vigente en San Luis de la Paz, en Dolores Hidalgo, en Confort y en San Miguel de Allende. Estos eran más organizados, aún así eran considerados chichimecas y tenían aldeas propias. Colaboraron con los españoles en la conquista y estos terminaron evangelizados, trabajando en minas y haciendas. Pues, costumbres y tradiciones. Una de las costumbres o tradiciones más comunes es la feria de León y se celebra en enero. Esta fiesta es una de las más importantes. Es conocida por la exhibición de ganadería, comercio y cultura. La danza de los polotes es una de las danzas tradicionales y originales de la región. También uno de las callejonadas es un recorrido nocturno acompañada de estudiantina. También la apertura de una presa de olla se hace cada lunes de julio y se abre una presa que está ubicada en Guanajuato. Como parte de una tradición, lleva acompañada de música y otros eventos culturales. También es una tradición y una cultura, una tradición y costumbre, el Callejón del Beso, y se dice que si llevas a tu pareja, tienes pues 3 años de suerte, se tienen que besar en el último escalón de este Callejón del Beso y tienes 7 años de suerte. Por último, les voy a contar una de las leyendas más conocidas de Guanajuato, que es el de las momias.
Empecemos en el siglo XIX, cuando llegó una epidemia de cólera y mató a cientos de personas, y sus cuerpos se momificaron naturalmente debido al suelo árido. Las momias se convirtieron en una atracción turística y se creó una leyenda sobre una maldición que afectaba a quienes las tocaban o molestaban. Sin embargo, la realidad es que las momias son simplemente restos de personas que murieron durante la epidemia y se momificaron naturalmente. Hoy en día, las momias se exhiben en un museo en Guanajuato y son una popular atracción turística. Con esto me despido, espero les haya gustado mucho la presentación con los temas que tocamos, que fue arquitectura, gastronomía, culturas y tradiciones. Muchísimas gracias y adiós.